Bueno, buenas noches. Agradecemos al Señor que nos regala este tiempo de compartir en familia y estar juntos como iglesia. Y como iglesia y como familia nos convoca el tema más importante para un hijo de Dios, para la iglesia, para la vida, que es Jesucristo. Hablar de Cristo es el tema que nos convoca, la persona que nos convoca, la obra que nos convoca, la vida que tenemos y que nos abre las puertas a la eternidad. Y estamos viendo en esta serie de temas las parábolas, las enseñanzas del Señor Jesús, que tomaba el Señor de lo cotidiano y lo traía a la vida práctica, y encontramos profundidad espiritual en su enseñanza, profundidad práctica para que podamos llevarla nosotros a nuestra vida cotidiana y que podamos experimentar la bendición que significa hacer lo que Dios quiere para la vida. Y hoy nos toca detenernos en otra parábola, en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Vamos a arrancar la lectura en el verso 23 para hablar acerca de una parábola que se da a llamar la parábola de los dos hijos. El Señor, vimos que tomó el ejemplo de la agricultura con el trigo y la cizaña, el ejemplo de una puerta y un camino, de distintas cuestiones cotidianas. El Señor tomaba del sembrador que salió a sembrar las distintas tierras, los distintos terrenos, y hoy el Señor toma como ejemplo un caso totalmente común y podríamos decir diario y cotidiano, que es una familia. Y dice la lectura, por amor al contexto, arrancamos en el verso 23 del capítulo 21 de Mateo. Dice el Señor, nos dice la palabra de Dios: cuando vino al templo el Señor Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, las autoridades, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, le preguntan al Señor: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, también les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Verso 25. Pregunta el Señor Jesucristo a las autoridades, a los estudiosos de la ley, a los escribas, a los fariseos: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? El Señor está haciendo referencia a Juan el Bautista. Ellos entonces discutían entre sí y decían: si decimos del cielo, nos va a decir por qué entonces no le creyeron. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, le tenemos temor al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiéndole a Jesús, le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero, verso 28, continúa el relato, continúa el momento, dice, pero, dice el Señor, y acá llega la parábola, toma este acontecimiento con las autoridades para traer la enseñanza del Señor. Dice, pero, ¿qué les parece? El Señor no les da la respuesta a su pregunta, pero continúa y les trae la enseñanza. Dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, anda hoy por favor a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Fue sincero. No quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Estoy dispuesto, voy. Pero al final dice: no fue. ¿Cuál de los dos, verso 31, hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo, con seguridad les digo, con certeza, que los publicanos y las rameras, los que ellos consideraban los pecadores con los cuales no se podían juntar, van delante de ustedes al reino de Dios. Y acá el Señor vuelve con Juan el Bautista, dice: porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Hasta acá en la lectura
de la palabra del Señor. Nos encontramos con una enseñanza de parte del Señor desde lo cotidiano de una familia. Un padre dándole indicaciones, dándole desde su lugar de autoridad un pedido a sus hijos. Y encontramos a partir de esto el tema de la parábola. ¿Qué es lo que el Señor quiso enseñar a partir de esta metáfora, de tomar esto de la vida cotidiana para enseñar algo? Y el Señor estaba hablando acerca de la obediencia, de la importancia de la obediencia y de la importancia de no obedecer a los hombres, sino de obedecer a Dios, de buscar y procurar la voluntad de Dios, el principio de Dios, la guía de Dios, el lineamiento de Dios, el pensamiento de Dios para la vida, y de esa manera llevar adelante la voluntad de Dios, no de los hombres. El Señor conocía el corazón de estas autoridades y Él sabía que ellos procuraban su propio beneficio, ellos procuraban su propia gloria, ellos procuraban su propio lugar de poder, y en su lugar de autoridad llevaban a las personas en un camino errado. Por eso es que el Señor le dice, acá el problema es que ustedes buscan una autoridad temporal, una autoridad terrenal, pasajera, pero yo les estoy hablando de la verdadera autoridad, que es la autoridad que me da Dios. Ahora, es interesante porque en el relato del primer hijo fue rebelde, porque dijo a la instrucción del padre, le dijo que no quería, que no iba a ir, pero sin embargo, él se arrepiente y obedece. Ahora, el segundo hijo fue hipócrita, porque el segundo dijo, sí, yo voy, aguantame que voy, y no fue. Entonces, lo que manifestó nunca lo cumplió. Y en definitiva, lo que encontramos en el marco de lo que significa la obediencia a la palabra de Dios, en el significado espiritual y en el marco de lo que significa la autoridad, siempre vamos a ver en un mandato o en un mandamiento o en una orden de parte del Señor, de parte nuestra siempre va a haber una reacción inicial y luego una respuesta final. Y el Señor quiere que ambas sean correctas. El Señor quiere que ambas respuestas, tanto la reacción inicial como la respuesta final, sean conforme a su voluntad, sean conforme al lineamiento bíblico que Él nos deja, sea conforme a su corazón y sea haciendo lo que Él quiere. Porque tenemos opciones, que la reacción inicial sea en queja, en no estar de acuerdo, pero después hacerlo, como pasó acá, o podemos tener una reacción que decir no quiero y no hacerlo, o tener esta reacción que voy a ir, pero en realidad estoy mintiendo, estoy siendo un hipócrita porque después no lo hago. ¿Y cuál sería la correcta? La correcta es tener una reacción conforme a lo que Dios quiere, esa reacción inicial ante un primer pedido de Dios, y la respuesta sea también acorde a eso para cumplirlo. Entonces hay una definición que es más que interesante y profunda, que hay un ministerio que se llama Vida en Acción, que define la obediencia en el concepto bíblico de esta manera, y la define en tres partes. Este ministerio define la obediencia en tres partes. Dice que la obediencia es hacer exactamente lo que me piden que haga, cuando me dicen que lo haga, y con la actitud correcta del corazón. Repetimos el concepto. La obediencia es hacer exactamente lo que me piden que haga, cuando me dicen que lo haga y con la actitud correcta del corazón. Hay un ejemplo en el mismo libro de Mateo, 14 capítulos para atrás, nos vamos al capítulo 8, no salimos de Mateo, y encontramos una descripción o una ilustración bíblica acerca del concepto de la obediencia. Fíjense, Mateo capítulo 8, verso 5, dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, su pueblo, mientras él llevó adelante el ministerio, vino él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Estaba mal el siervo. Y Jesús le dijo: yo voy a ir y le voy a sanar.
Respondió el centurión. Un centurión era un jefe de un comando romano que era integrado por 100 soldados. Este jefe de ese comando romano le dije: Señor, verso 8, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente decir la palabra y mi criado se va a sanar. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, con seguridad les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que van a venir muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: andá, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué reconocía el centurión en el Señor Jesús? Autoridad. El centurión tenía fe y confiaba en que el Señor Jesús era la autoridad. Por más que él era un soldado encumbrado del Imperio Romano, que él tenía 100 soldados a su cargo, él reconocía que había alguien que tenía más autoridad que él y era Jesucristo, y por eso fue a buscar ayuda. Y tal fue la fe y la confianza que tenía: Señor, no hace ni falta ni que vengas. Si yo a mi siervo, a mis soldados les digo que hagan esto y lo hacen, si vos decís la palabra, mi siervo se va a sanar. Y el Señor se sorprende. El Señor se sorprende porque fíjense el contraste con las autoridades de esa época, que venían a preguntarle de quién venía su autoridad, lo venían a confrontar, poniendo en tela de juicio su autoridad. El Señor lo tiene que preguntar, los deja pagando con la pregunta que le hace acerca de Juan. Y este gentil, este extraño, este extranjero, reconocía que el Señor Jesús tenía autoridad. Y para la obediencia, para discernir esta constitución del concepto de la obediencia, en primer lugar tenemos que confiar y tenemos que creer que Jesús es la autoridad. Si nosotros no tenemos la fe suficiente y no tenemos la confianza para reconocer en Cristo la autoridad, nosotros no vamos a obedecer lo que Cristo nos dice. Entonces, el primer paso para una vida de victoria, una vida de propósito, una vida que se proyecta al cielo, que tiene claridad y sabe que esto es pasajero y que la muerte llega, porque la muerte llega, está empíricamente comprobado que a todos nos vamos de acá. Saber que nuestra alma está reservada en Dios por medio de Cristo, porque Cristo es la autoridad. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan, dijo el Señor. La autoridad es de Cristo. Y nuestra confianza, nuestra fe tiene que ser puesta en esa autoridad para que nosotros podamos llevar adelante la obediencia que el Señor espera de nosotros. ¿Y cómo tiene que ser esta obediencia? Nuestra obediencia tiene que ser exactamente lo que nos piden que hagamos, cuando nos dicen que lo hagamos y con la actitud correcta del corazón. Entonces, en primer lugar, vamos a tomarnos un tiempito para poder desglosar, para poder definir o conceptualizar esta definición. Vamos por partes. Entonces, en primer lugar, la definición nos dice que la obediencia es hacer exactamente lo que nos dicen que hagamos. La obediencia tiene que ser completa, absoluta y exacta. Obedecer al pie de la letra lo que Dios nos dice. Y hay un montón de ejemplos en la Escritura en las que vemos que la obediencia necesitó ser exacta para que se cumpliera la voluntad de Dios. Si vamos al ejemplo de Noé, el Señor le dijo a Noé que hiciera un arca y le dio todas las instrucciones acerca del arca. Noé podría haber dicho: no, capaz que Dios no tiene tanta razón, puedo cambiar estos paneles, estas maderas, puedo clavar de esta forma, total igual va a flotar. Pero Noé no hizo eso. Noé fue obediente exactamente a lo que Dios le dijo, porque sabía que podía confiar en Dios, en que ese arca tenía que flotar y tenía que cumplir su objetivo. Y aún más, espiritualmente, ese arca era figura del Señor Jesucristo, o sea que no podía faltar a detalle. Si vamos al ejemplo de Moisés,
el Señor le pide a Moisés que edifique el tabernáculo. Y si ustedes van a Éxodo, se van a encontrar con varios capítulos del Éxodo en el que el Señor les da las instrucciones de cómo tenía que ser el tabernáculo, el lugar de la adoración de Israel. Y luego Moisés le da al pueblo las instrucciones tal cual Dios se las dio. Y otra vez un montón de capítulos con información. ¿Por qué? Porque Dios se detiene en el detalle. A Dios no se le escapa detalle. Y el tabernáculo también era figura de Cristo. El tabernáculo era figura de la obra que iba a hacer Cristo en rescate por todos nosotros. Por eso no podía faltar al detalle. La obediencia de Noé y de Moisés, la obediencia detallada le importa a Dios. Si vamos al capítulo 5 de este mismo libro de Mateo, vamos a encontrar ahí unas páginas para atrás que no hay nada que se le escape al Señor. No hay nada que se pase de largo de lo que es lo que el Señor quiere para nosotros. Y verdaderamente, en el capítulo 5, verso 18, encontramos lo que dice el Señor acerca de la ley. Dice, verso 17, no piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Fíjense el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor se detiene en el detalle de la obediencia. Nuestra obediencia tiene que ser exacta. Nuestra búsqueda de la obediencia a Dios, no podemos buscar nuestros propios principios, nuestras propias opiniones, porque nuestras propias opiniones no son la opinión de Dios. Tenemos que estar aferrados a su voluntad. Fíjense que en Mateo también, en el capítulo 28, no lo vamos a leer, lo conocemos, lo que es la gran comisión. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Parte de hacer discípulos es enseñar lo que el Señor nos mandó. ¿Y cómo aprendemos? ¿Cómo sabemos lo que el Señor nos mandó si no es conociendo lo que Él nos ha dejado instruido en su palabra? Nuestra obediencia tiene que ser exacta. Si vamos al ejemplo de Eva en Génesis capítulo 3, el Señor le dijo que todo árbol del huerto podrás comer, pero de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comeré jamás, porque de cierto te digo, morirás. Y Eva que dijo, se ve lindo, se ve bien. No, es un poquito, no soy obediente en un poquito, parcialmente. Y fíjense cómo estamos ahora por esa desobediencia parcial. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Porque Eva obedeció parcialmente. Obedecer parcialmente es desobedecer. Y en definitiva, toda la humanidad ha pagado las consecuencias, y pagamos las consecuencias del pecado de un desliz, por no ser exactos en la obediencia. Si pensamos en la esposa de Lot, ¿qué hizo la esposa de Lot? Dios le había dicho, salgan de Sodoma y de Gomorra, huyan y no miren hacia atrás. Y lo único que hizo la esposa de Lot fue esto. Y se murió. Fue mirar para atrás una milésima de segundo y se murió. Por eso es que la obediencia del Señor nos pone la vara alta. Y nos pide que sea exacta, comprometida, completa, absoluta. Tenemos que obedecer a Dios, el corazón de Dios, lo que Dios quiere, porque ahí está la bendición. Ahí evitamos la muerte, ahí evitamos la separación de nuestro Creador, ahí evitamos el problema. Y evitamos el problema para nosotros y evitamos el problema para los otros. Fíjense el ejemplo de Acán. Habían tomado Jericó. Y el Señor les había dicho, no tomen nada de Jericó, del botín de Jericó, porque está maldito. ¿Y Acán qué hizo? Y vio los lingotes y el manto de Babilonia y bueno, le gustó y lo trajo a la tienda. Y después Israel perdió la batalla y muchos murieron. Y terminó muriendo él, su familia, su
su patrimonio, su ganado, todo bajo la piedra. ¿Por qué? Porque vio lo que no tenía que ver y lo codició. Porque no nos afectamos a nosotros mismos si somos desobedientes. Afectamos a los que nos rodean, no somos una isla. No podemos decir, no me importa lo que le pase a los demás, porque yo hago la mía. No, nuestra vida afecta a quienes nos rodean. Y somos de mal ejemplo, y somos de mala influencia. Y lamentablemente pagamos la consecuencia a nosotros y a aquellos que nos aman. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. El amor obedece con exactitud. La obediencia tiene que ser hasta el final. El amor nos tiene que decir, Dios, te amo tanto que quiero obedecer todo lo que me has ordenado. ¿Qué sería de nosotros si el Señor Jesucristo no hubiese sido obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz? Si el Señor hubiese dicho, yo no tengo pecado, yo no puedo morir. Él estaba en su derecho, sin embargo, Él se entregó y se humilló para que nosotros tengamos vida. Si pensamos en que Cristo fue el máximo ejemplo de obediencia, ese tiene que ser nuestro modelo. Y tenemos que abandonar la hipocresía, como uno de los hijos, abandonar la rebeldía, como el otro de los hijos, y que nuestra reacción y que nuestra obediencia sea justa, exacta y completa para Dios. Eso es lo que el Señor quiere, y ese es el ejemplo que nos deja en su palabra. Ahora, no solamente tiene que ser completa y exacta, sino que la obediencia también la tenemos que hacer, tiene que ser cuando nos dicen que lo hagamos. Si nos ofrecen un plazo, si el Señor nos da un plazo, si aquel que está en la autoridad nos da un plazo, entonces tenemos ese tiempo para hacerlo. Ahora, si nos lo dicen que hay que hacerlo, es inmediata, es en el momento, hay que hacerla inmediatamente. Eso es la obediencia que el Señor espera de nosotros. ¿Cuántas veces está este concepto de la procrastinación? Procrastinar, dejar las cosas para más adelante. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y nosotros lo dejamos para la semana que viene, el otro mes o el año que viene. Porque tenemos esa debilidad en llevar adelante y cumplir con los compromisos que asumimos. Y fallamos. Y perdemos bendición. Porque la obediencia tiene que ser inmediata. En este mismo libro de Mateo, el capítulo 4, verso 20, dice que el Señor los llamó a sus primeros discípulos. Dice que ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. No es que le dijeran, no, Señor, para que te hacemos una tiradita más. Señor, un poquito más de remar y después vamos. No, inmediatamente. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a hacer algo y nosotros, aguantame un poco, tengo otras cositas para hacer? Y nos perdemos la bendición. Dejamos de lado la bendición eterna, la bendición divina, lo grande de Dios por nuestras miserias. Porque no somos inmediatamente obedientes. Dice Isaías en el capítulo 6 que el Señor lo llama y él estuvo dispuesto. Acá estoy, Señor, envíame a mí. ¿Quién irá? Yo iré. Porque el Señor lo llamó a hacer una obra que él estuvo dispuesta a cumplir. Y cuánto más obedecerle al Señor y ser obediente cuando llegan tiempos de tentación. Constantemente tenemos y estamos bombardeados en nuestra vida espiritual por tentaciones. Y el Señor quiere que nuestra obediencia sea inmediata. Porque si nuestra obediencia no es inmediata, la obediencia al instante es una protección contra una desobediencia mayor a lo largo del camino. Nos podemos exponer a desobediencias mayores si no somos obedientes instantáneamente ante la tentación. El Señor nos quiere cuidar, el Señor nos quiere proteger de las consecuencias lamentables y tristes que trae el pecado a la vida. Pero nuestra obediencia tiene que ser instantánea. Entonces encontramos una obediencia completa y exacta, una obediencia que tiene que ser instantánea en el momento, salvo que haya un plazo. Pero, y esto es muy interesante, la obediencia tiene que ser con la actitud correcta del corazón.
Nuestra obediencia tiene que ser con una actitud correcta del corazón. El Señor dice en Juan capítulo 4 que Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Obediencia gozosa, corazón contento, obediencia incondicional. El Señor nos pide una obediencia con una actitud correcta. Si vamos al ejemplo de Jonás, el profeta menor en la antigüedad, Jonás fue obediente, pero no fue obediente ni instantáneamente ni con la actitud correcta. Cuando el Señor lo manda a predicar y a profetizar a Nínive, él se quiso ir para el otro lado. Agarró un barco y se quería ir para el lado de España, cuando Nínive estaba para el otro lado. En lugar de ir al este, fue al oeste. ¿Y qué le pasó? Al agua, lo tiraron al agua en la tormenta, vino el pescado, 3 días y 3 noches adentro del vientre de un pez. No lo dice la Escritura, pero ¿cómo habrá salido Jonás de ahí adentro? Entre jugos gástricos y pescado y muerte y olor. ¿Cómo salió Jonás de ahí? Quebrado, fundido, chocado salió. ¿Por qué? Porque no fue obediente como Dios quiso que lo fuera. Obedeció, sí, pero quejándose y se siguió quejando después. Porque ¿cómo podía ser que Dios perdonara a esos bestias que eran los ninivitas? Es que la misericordia de Dios es grande y no tenemos que juzgar lo que Dios hace. Tenemos que amar lo que Dios quiere para nuestra vida. Y así encontramos este ejemplo de Jonás, que fue renuente, que se equivocó, que fue obediente, pero que trajo aparejado un montón de dolor para su vida. ¿Y qué pensar de los hijos de Israel? Los hijos de Israel que tenían para entrar a la tierra prometida, que habían mandado los 2 espías, a Josué, a Nun y a 10 más, que los otros 10 se quejaban que eran gigantes, que no lo iban a poder vencer, y Josué y Caleb le decían, vamos que podemos, vamos que podemos. ¿Qué pasó? Dios se cansó y los mandó a vagar 40 años en el desierto, porque su actitud no fue la correcta. Y ellos cuando Dios los manda, y le dicen, no, ahora queremos, no, ahora no, ya está, fuiste. Se te pasó el tiempo, tu corazón, tu motivación es incorrecta. El Señor quiere que sea inmediato, el Señor quiere que no seamos rebeldes, que no, cuando Él nos manda, no empezar a patear las piedras, empezar a pasar las cosas y quejarnos, y hacer una obediencia que es imperfecta. El Señor quiere que nuestra actitud sea correcta, porque la obediencia retardada es desobediencia. La obediencia retardada es desobediencia. En Juan capítulo 2, estaban las bodas de Caná, estaba el Señor invitado a la fiesta, al casamiento, y se quedaron sin vino, y tenían las tinajas con agua. Y María, la madre del Señor, le dice, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo porque este muchacho la tiene clara. Él sabe lo que tienen que hacer, Él sabe lo que necesitan para la vida. Hagan todo lo que Él les diga. Y el Señor nos llama, Dios nos llama a vivir una vida como seguidores de Cristo en que hagamos todo lo que Él nos dice. En que hagamos todo lo que Él nos pide. Porque en definitiva, la obediencia va a fluir de una relación personal con Dios. Siempre la obediencia está vinculada a las relaciones. El Señor le dijo en Juan capítulo 15 a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Si están fuera de mí no van a lograr nada. Si me aman, sean obedientes a lo que yo les mando. Y mis mandamientos no son gravosos, mi palabra está cerca. La vida está cerca. Y el Señor nos manda esto hoy. El Señor, a través de esta parábola, nos enseña los principios y los lineamientos de cómo debe ser nuestra obediencia como sus hijos. Porque Él nos ama como sus hijos. Y Él quiere que seamos obedientes. ¿Cuántas veces esperamos la obediencia de parte de nuestros hijos de esta forma? Completa, exacta, instantánea y con la actitud correcta. Esa es la obediencia que el Señor espera de nosotros si somos sus hijos.
Y ojalá que todos los que estamos aquí hayamos tenido un día un encuentro personal con Cristo y haber sido obedientes a Dios de depositar nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Porque Él es el dador de la vida, Él es el que nos da la vida y Él es el que nos da eternidad al alma. Y nos salva de la condenación del pecado. Cristo, Jesucristo, el único que nos lleva a Dios, el único medio para conocer a Dios. El Señor quiere obediencia. El Señor quiere que seamos obedientes. Que podamos reflexionar y pensar acerca de cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza. Porque la obediencia es uno de los elementos y expresiones más esenciales e importantes de la verdadera fe. Si yo tengo una fe genuina, si yo tengo una confianza puesta en Dios y en Jesucristo de un corazón sincero, voy a procurar ser obediente. Mi vida de obediencia va a demostrar y por mis frutos me van a conocer que yo quiero ser y vivo para ser un seguidor de Cristo. Que al pensar y reflexionar en esto, nuestra vida esté dedicada y comprometida en el propósito espiritual que Dios tiene para nosotros a partir de la vida que hemos recibido en Jesucristo. Y si aún no has tenido un encuentro personal con Cristo, ser obediente a la voluntad de Dios, que es creer y confiar en el único camino para llevarte a tu Creador, que puedas pensar y reflexionar hoy en creer, en confiar, en arrepentirnos de este pecado que nos separa de Dios, para llevarnos a la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo. Oramos y concluimos este tiempo. Padre que estás en los cielos, nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos el consejo sabio para nuestra vida. Gracias por los ejemplos que, Señor, en ella encontramos para crecer en nuestra vida. Señor, que podamos ser obedientes. Señor, que podamos ser obedientes de manera completa, de manera instantánea y con la actitud correcta. Señor, eso espera de nosotros, que podamos ser hijos obedientes, con reacciones iniciales correctas y con respuestas finales correctas. Señor, que en nuestra vida verdaderamente podamos buscar ser sensibles a tu voz, que también podamos ser ejemplo de respeto a la autoridad, de obediencia a la autoridad, sabiendo que tú nos mandas a esto. Señor, gracias por bendecirnos como iglesia, gracias porque encontramos en los ejemplos y en la profundidad de la palabra del Señor el aprendizaje para nuestra vida. Señor, sabes que somos polvo, sabes que tenemos muchas falencias, pero Señor, nos has dejado las herramientas para que tu Espíritu nos guíe. Señor, que podamos tener una vida de relación con Cristo, que verdaderamente nuestra obediencia honre tu nombre, glorifique tu nombre y podamos también recibir las bendiciones prometidas. Señor, todas las promesas tuyas se basan en la obediencia y queremos disfrutarlas. Señor, queremos vivir en la seguridad de estar haciendo tu voluntad. Que como iglesia, Señor, seamos sabios en administrar lo que tú has puesto en nuestras manos. Y que, Señor, almas puedan conocer tu verdad, la salvación, que hay vida eterna, que hay felicidad, que hay eternidad en ti. Padre, gracias por bendecirnos, por tu compañía, por tu amor para nuestras vidas. Lo hacemos en el nombre santo, bendito y único del Señor Jesús.